pasado fue un domingo especial, fue el post-encuentro en el cual pudimos hablar sobre la importancia del poder de Dios y el Espíritu Santo. Y fuimos renovados del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios, y otros fueron llenos por primera vez con el Espíritu de Dios. Y eso es realmente una ayuda en nuestra vida cristiana inigualable, tener el poder de Dios en nuestras vidas. Y en esta tarde, esta semana pensaba en diferentes mensajes que quería traerles a ustedes en este día, y sé que se aproximan las fiestas. Este mes ya está por casi terminar, y luego se viene noviembre, pasa rapidísimo, luego llega Navidad y se pasa también, y empezamos a ocuparnos con diferentes cosas. Y le pedí a Dios y pensaba en mi corazón, también en mi mente, qué es o cuál es el mensaje luego de que nosotros recibimos ese poder de Dios y la renovación del poder de Dios. Tenía diferentes ideas, pero al final el primer mensaje que vino a mi mente, y al principio lo deseché, es el mensaje que voy a terminar predicando hoy. Así que estoy seguro que ha sido y que es lo que Dios quiere que su pueblo escuche y reciba en esta tarde. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Al recibir el poder de Dios, si usted no escuchó el mensaje, no estuvo el domingo pasado, vaya y escuche el mensaje. Hablamos del poder ilimitado. Ahora, cuando tenemos ese poder ilimitado de Dios, también tenemos la oportunidad y la necesidad de usar ese poder. Yo no sé si usted esta semana ha usado el poder que Dios le ha dado. ¿Hay alguien en esta semana que ha usado ese poder? En medio de la oración, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, o aún a veces en medio de las tristezas, podemos sentir algo que comienza a nacer en nosotros, y es una nueva esperanza. Una esperanza que antes no sentíamos, pero ahora que tenemos el poder de Dios, hay un nuevo amor, hay un nuevo deseo, hay un nuevo sentir en nuestros corazones, porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero cuando tenemos ese poder, nosotros ahora debemos ser conscientes de que comienza una lucha. Usted no recibe poder para luego no recibir oposición de alguien que esté opuesto a ese poder. ¿Cuántos saben que tenemos un enemigo? Que Dios también, o en realidad alguien se autodeclaró el enemigo de Dios, y por ende es enemigo de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Hay gente que decide no creer en el diablo, hay gente que decide no creer en Satanás. Pero vengo a decirle que si usted cree que el poder de Dios habita en su vida, usted se va a encontrar con la oposición del enemigo de Dios. Pero hay que entender que, y la Biblia lo dice claramente en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, dice: ahora nuestra lucha es contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha ya no es contra carne ni sangre, no es contra nuestras amistades, no es con cosas materiales. La lucha es contra poderes, autoridades, potestades que están dominando este mundo de tinieblas. El domingo pasado, le repito nuevamente, yo sé que muchos fueron llenos del poder de Dios, y hoy alguien más también puede ser lleno de ese poder. ¿Cuántos lo creen? Otros fuimos renovados, es decir, nuestras fuerzas fueron renovadas, nuestro ánimo subió. Pero quizás durante esta semana yo hacía como un retroceso ayer a la noche, y pensaba algunos de los problemas que algunos de ustedes
me han comentado o he sabido y he estado orando por cada una de las personas, algunas buenas noticias, otras malas noticias, y esas cosas van a llegar independientemente de que tengamos el poder de Dios, independientemente de que hayamos estado renovadas nuestras fuerzas, nuestro ánimo. Nosotros semana tras semana, día tras día, nos vamos a enfrentar con situaciones difíciles. ¿Cuántos son testigos de eso también? A adversidades, a trabas, a situaciones que no estábamos esperando, pero ahora nos enfrentamos a ellas y tenemos que luchar. A veces hay gente que decide echarle la culpa toda al diablo. Todo, estrictamente todo, toda la culpa la tiene Satanás. Todo lo que me está pasando es la culpa del diablo. Y si usted decide pensar de esa manera, yo lo voy a respetar, pero yo personalmente decido creer que a veces las cosas que nos toca enfrentar o vivir son repercusiones de decisiones nuestras, de pensamientos nuestros y de elecciones personales nuestras. No todo es la culpa de alguien más. Nosotros somos quienes tomamos decisiones. Nosotros somos quienes decidimos no controlar los pensamientos y luego actuar en contra aún de la voluntad de nuestro Dios. Entonces, quizás cuando estamos enfrentando situaciones así, repercusiones de malas decisiones, repercusiones de malos pensamientos, lo primero que se nos ocurre hacer solamente es defendernos. Cuando oramos nos estamos defendiendo del enemigo. Cuando venimos a adorar a Dios no tenemos la completa libertad porque solamente estamos en una actitud defensiva contra esas cosas que están en nuestros corazones. Cuando se trata del enemigo también a veces solamente estamos pensando cómo me puedo defender de los ataques del enemigo. Y eso sucede cuando nosotros no sabemos cómo atacar al enemigo de nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que no le gusta lo que usted está viviendo, si hay alguien que no le gusta lo que usted está cosechando, quizás es el tiempo de cambiar la semilla. Escuche bien lo que le digo. Si usted no está contento con lo que está recibiendo, con lo que está cosechando, es el tiempo de cambiar algo y ver qué es lo que estoy poniendo como semilla para luego cosechar una nueva victoria. Fíjese que el que solo se defiende, el que solo está defendiéndose de los ataques del enemigo va a terminar arrinconado, va a terminar con miedo. Y hay mucha gente que le tiene miedo al diablo. Hay mucha gente que tiene temor del enemigo. Yo no sé si hay alguien aquí que le tenga miedo al diablo, pero en esta noche yo quiero y voy a hablarle de algo práctico. Algo que quizás no será muy difícil para usted recordar el día de mañana. Porque vamos a hablar, en lugar de nuestros miedos, vamos a hablar de los miedos del enemigo. Diga conmigo, miedos del enemigo. ¿Qué le parece? Miedos del enemigo. Vamos a hablar de un cambio de roles. Vamos a hablar de un cambio de actitud. Vamos a hablar de un cambio de postura. Ya no solamente me defiendo, ahora tengo que saber cuáles son los miedos del enemigo para poder atacar efectivamente. Si conocemos los miedos del enemigo, seremos nosotros los que haremos huir al enemigo en lugar de nosotros andar siempre siendo correteados por el enemigo. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Si usted tiene su Biblia, le invito a que la abra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Y este será el primer versículo que vamos a leer. Dice así: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿A dónde será que el diablo será arrojado? Al lago de fuego y
azufre. Cuando leemos esto, que dice que nuestro enemigo será arrojado al lago de fuego y azufre, tenemos que entender desde el principio que el diablo, nuestro enemigo, él ya tiene un destino que no puede cambiar. En cambio, nosotros que hemos nacido en una vida o en una naturaleza pecaminosa, cuando pensábamos que nada podía cambiar en nosotros, cuando pensábamos que estábamos maldecidos a vivir de una forma, nosotros hemos descubierto a través de Jesucristo que nosotros, nuestro destino sí puede cambiar. Nuestro destino no tiene que ser el mismo destino que el de nuestro enemigo. Pero ¿sabe qué? Aunque el destino del diablo no puede cambiar, él sí quiere intentar cambiar tu nuevo destino. ¿Cuántos me siguen? Ahora él sabe que el destino de la iglesia es un destino glorioso. Él sabe que el destino de la iglesia es un destino poderoso, un destino en victoria. Aún antes de ir allí con nuestro Dios al reino de los cielos, él sabe que estamos llamados a vivir una vida aquí, una vida en abundancia, una vida aunque con problemas, siempre tendremos victoria por medio de aquel que nos dio la victoria. Pero allí estará el enemigo diciendo, pensando y tramando cada día: yo no puedo cambiar mi destino, pero quiero cambiar el destino de la iglesia, quiero cambiar el destino de las familias. Antes eran infelices, pero ahora están tan felices. Ahora los veo que ellos están luchando, que ellos están tratando de arreglar sus problemas. Ahora tienen el Espíritu de Dios en su vida. El enemigo quiere cambiar tu nuevo destino. El enemigo quiere cambiar esa sonrisa por nuevas lágrimas. El enemigo quiere cambiar el destino de la iglesia. Y por eso la gente le tiene miedo. Porque nadie quiere cambiar lo bueno por lo malo. Yo no sé aquí cuántos son testigos de lo que antes para usted era la mala vida. ¿Cuántos le tocó vivir la mala vida? Aleluya. Cuando llegamos a los caminos de Dios, cuando vemos cómo nuestros matrimonios comienzan a restaurarse, nuestros hijos comienzan a enderezarse, ahora entendemos cuál verdaderamente es la buena vida, que el mundo allá afuera lo tiene equivocado. Pero cuando ahora nos damos cuenta que hay un enemigo que está constantemente intentando cambiar tu nuevo destino, hay cristianos, hay hijos de Dios que adoptan sin darse cuenta una vida con miedo al enemigo. Pero vengo a decirte, ese enemigo, ese Satanás, es el padre de la mentira y está engañando constantemente. Constantemente. En el libro de Apocalipsis leemos, hay una lista de cosas que él hace, que él tiene. En el libro de Apocalipsis capítulo 2 dice que él tiene una sinagoga. También en Apocalipsis 2 dice que tiene un asiento en el templo, es decir, en la iglesia de donde él está trabajando. Mire a su lado. Si hay un asiento vacío, mejor siéntese alguien cerca de alguien más. En Apocalipsis capítulo 2 dice que él tiene un asiento en la iglesia de donde él puede trabajar. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice que él puede hacer señales y prodigios. En el libro de Mateo capítulo 7 él dice que puede usar pecadores para dar profecías y hasta hacer milagros. En el libro de 1 Timoteo capítulo 4 dice que él tiene sus propias doctrinas y enseñanzas. En el libro de Mateo 24 dice que usa falsos profetas, falsos cristos y hombres malvados. En 2 Corintios capítulo 11 la Biblia dice que este Satanás, nuestro enemigo, se disfraza como ángel de luz. Ahora también tenemos que entender que este Satanás tiene varias tácticas que él usa contra la iglesia para generar ese miedo. En el libro de Apocalipsis nos habla que él nos acusa. ¿Cuántos alguna vez se sintieron acusados por el enemigo? Aleluya, su mente. Llegan a la casa de Dios y sienten esas acusaciones en su mente de cosas que quizás usted no las había pensado en toda la semana, pero llega y va a adorar a Dios y te dice: pero mira vos, ahora te haces el santito.
Ahora venís a adorar a Dios. No seas falso. Mejor cállate, mejor cierra los ojos. Mejor no le muestres a nadie porque se van a enterar. Se van a enterar. Cuando saludes al pastor, el pastor se va a dar cuenta de lo que hiciste. El hermano se va a dar cuenta. Y allí están las voces que te están acusando. El libro de Apocalipsis 12 nos recuerda que Él viene a acusarte. En 1 Timoteo capítulo 3, la Biblia dice que Él viene a condenarte. Él quiere condenar tus acciones. En 1 Pedro capítulo 5, Él dice que Él anda buscando a quien devorar. Ese sí se lo sabe. Como un león rugiente, buscando a quien devorar. En Apocalipsis 2, él dice que, la Biblia dice que toma prisioneros, toma rehenes. En el libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 dice la Biblia que él atrapa las almas que están allí en una posición, especialmente cuando están llenas de miedo. La Biblia nos recuerda que el enemigo sabe cómo torcer la palabra de Dios porque la conoce. Él supo cómo torcer la palabra de Dios para convencer a Eva de que haga lo que no estaba bien ante los ojos de Dios. Ahora, antes de la venida de Jesucristo a la tierra, no encontramos ningún caso en el Antiguo Testamento de posesión de demonios en la Biblia. Pero al momento de que Dios se hace hombre, al momento de la encarnación, al momento de que nace ese niño, pero ahora entendemos que no es solamente un niño, entendemos que es el Verbo hecho carne. Ahora ese momento, o al momento de la encarnación, la guerra que antes estaba en los cielos, ahora se traslada hacia la tierra. La guerra, la lucha que solamente existía entre las regiones celestes, ahora se traslada a la tierra porque Dios mismo se manifestó en carne. Entonces, si prestamos atención en el gran poder que tiene el enemigo, seguramente nosotros, al ver toda esta lista de cosas que le enumeré, y no son todas, vamos a pensar: wow, es un enemigo poderoso. Wow, es un enemigo que puede hacerme gran daño. Y cuando usted evalúa una situación y ve que realmente su vida está en peligro, generalmente la gente le tiene miedo. Pero fíjese lo que dijo el salmista en el libro de Salmos capítulo 64 versículo 1. Dijo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme. ¿De qué cosa? De temor al enemigo. Escucha la oración que está haciendo el salmista David. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Pero a continuación le está diciendo: protégeme del temor al enemigo. Parece que no importa si eres rey, no importa si eres un guerrero. David era uno de los hombres más valientes que encontramos en la Biblia. David influenció a otro grupo de valientes que se llamaban los valientes de David. David era valiente, pero aquí nos encontramos con un valiente, nos encontramos con un rey, nos encontramos con el ungido, nos encontramos con el elegido de Dios diciendo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Protégeme del temor al enemigo. Entonces le vengo a decir en esta noche: si usted alguna vez tuvo temor y le tuvo miedo al enemigo, quizás no sea tampoco fuera de lo normal, pero tenemos que entender, tenemos que ver lo que la Biblia dice a continuación. Y aunque el enemigo sabe que él puede generar el miedo en los seres humanos, hay algo que él no puede cambiar, y es su temida sentencia de encarcelamiento eterno y horrible castigo sin la posibilidad de ninguna libertad condicional. Y el enemigo sabe que tiene poco tiempo. El enemigo se da cuenta que hay personas recibiendo el poder de Dios y ahora él tiene que actuar con más eficacia, con más insistencia, y va a venir no solamente como un león, no solamente rugiendo, sino va a venir con todo lo que tiene, tratando de asustar a los hijos de Dios. Pero en esta noche yo quiero llegar al punto y quiero saber qué
es lo que genera el miedo en el enemigo. Ya ahora sé lo que puede hacer el enemigo a mi vida. Y ahora sé por qué es que a veces siento miedo o temor del enemigo. Pero en esta noche yo quiero entrar a esta parte, saber qué es lo que le genera temor, terror, angustia al enemigo. Y leímos en el primer versículo: al diablo será arrojado al lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre. Mateo 25:41 dice: luego dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué es lo que le tienen preparado para el enemigo? El fuego eterno. Si hay algo que el enemigo le tiene miedo y le aterroriza pensar, es el fuego. Si usted piensa, y a veces pensamos que es todo lo contrario, lo vemos al enemigo de rojo, lo vemos al enemigo ahí con los cuernitos, lo vemos al enemigo como parado entre las brasas y se ve poderoso, pero vengo a decirle lo contrario. El enemigo le tiene miedo porque no desea que esa sea su casa. El enemigo le tiene terror al fuego que Dios le tiene preparado. Y mientras estemos aquí en la tierra, vengo a decirle, hay una forma en que la iglesia puede generar cierto fuego. Hay una forma en que la iglesia puede vivir en fuego que aterroriza al enemigo de nuestras almas. El fuego en las escrituras es un símbolo de la presencia de Dios. Jehová se apareció en la zarza ardiente en el monte Sinaí. Jehová se apareció en medio del fuego, se mostró a Isaías, se mostró al profeta Ezequiel, se mostró a Juan, y también como fuego se aparecerá en su segunda venida. Jehová guió a el pueblo de Dios, los israelitas, a través de un desierto, bajo o guiados con la columna de ¿qué cosa? De fuego. El fuego en su uso simbólico también se dice que purifica, que limpia. La Biblia lo enumera en muchas ocasiones como limpia y hace comparaciones con el oro, como lo purifica de tal manera que solamente el fuego lo puede hacer. Ese fuego también la Biblia habla que es el mismo que purifica nuestra naturaleza pecaminosa y espiritualmente hablando. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que tiene miedo? Le tiene miedo al fuego eterno que se le tiene preparado para él. Pero usted dice, bueno, pero eso todavía a mí no me sirve, porque ese es el fuego que Dios le tiene preparado. Ese es el fuego que será para el final de sus días. Pero mientras tanto yo tengo miedo del enemigo. Mientras tanto él me anda correteando. Mientras tanto yo aquí estoy haciendo y no puedo generar ningún tipo de fuego. Y aquí es donde quiero entrar. ¿A qué otro tipo de fuego le tiene miedo el diablo? ¿Está listo? ¿A qué otro tipo de fuego le tiene miedo el enemigo? El número 1, le tiene miedo a la alabanza de los hijos de Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12, 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Alguna vez leyó este versículo? Y cuando siempre lo conectamos decimos Dios es amor. ¿Y después qué decimos? Pero también es fuego consumidor. Y cuando escucha esa frase a usted le da miedo. A veces yo escucho a la gente que usa este versículo y le da miedo. Dice, nuestro Dios es fuego consumidor, pero la Biblia, recuerde que nos asegura que ese mismo Dios que es fuego consumidor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces cuando usted comienza a alabar a Dios, ese fuego consumidor comienza a habitar en medio de su pueblo y el enemigo comienza a temer. El enemigo que estaba sentado en uno de los asientos de la iglesia, el enemigo que estaba tramando, intentando
acusarte, al momento que comenzaste a alabar a Dios, a levantar tus manos, en ese momento ese fuego consumidor comienza a atemorizar al enemigo. El enemigo le tiene miedo a tu alabanza. El enemigo hará todo lo posible para detener las alabanzas de su pueblo, porque puede haber fuego en tu alabanza. ¿Quieres tener resultados diferentes esta semana? Estás pensando, ¿cómo voy a cambiar? Los resultados que tuve la semana pasada fueron devastadores, me fue muy mal. ¿Qué tal si comienzas desde la mañana, desde temprano, como el rey David, comienzas alabando a Dios, exaltando a Dios? No te levantes renegando, corriendo solamente a la cafetera. Corre rápidamente a decir: Señor, en esta mañana voy a alabar y exaltar tu nombre. Y te vas a dar cuenta como en el medio de las alabanzas ese fuego consumidor comienza a habitar allí. En esta tarde, cuando yo estaba veniendo para la casa de Dios, estaba pensando y decía: Señor, necesito que esto funcione en mi vida, lo que voy a predicar, porque tenía pensamientos y venía pensando en problemas de que pasaron con ciertas familias, y decía: Señor, ayúdanos, Dios, que este sea un servicio poderoso. Y en medio, allí estaba en mi carro y comencé a alabar a Dios. Estaba mi hijo allí atrás, pero en medio de las alabanzas, en medio del cántico, en medio de un corazón que alaba a Dios, te puedo asegurar que el enemigo comienza a huir, el enemigo comienza a salir, porque hay un pueblo de Dios que alaba en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? En una ocasión el enemigo tenía prácticamente derrotado al pueblo de Dios. En una ocasión lo tenía contra las cuerdas. No había salida para la circunstancia que estaban viviendo en Primera de Crónicas. Hay un relato largo allí, pero el resumen era que prácticamente era humanamente imposible la victoria del pueblo de Dios. Pero si usted lee en su Biblia, en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 20, si lo puede buscar y luego también anotarlo para que lea esa historia. El versículo 22, dice, Primera de Crónicas 20:22, dice: tan pronto como empezaron, recuerden, no había solución. Humanamente no había solución. Estaba prácticamente todo perdido. Pero lea lo que dice allí. Tan pronto como comenzaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor, nuestro Dios, el fuego consumidor, puso emboscada contra los amonitas, es decir, los enemigos de Dios en el monte de Seir, que habían venido contra Judá. Y termina diciendo: y los derrotó. Tan pronto como comenzaron a cantar, tan pronto como comenzaron a adorar a Dios, en medio de las alabanzas del pueblo de Dios hay poder. Tu alabanza atrae la presencia de Dios. No pienses que solamente es un cántico. Usted dice: pastor, yo no canto bien. Yo canto muy bien. Y si usted solamente está concentrado en que canta muy bien y está haciéndole todas las de ópera y los sopranos, y solamente está concentrado en su técnica vocal, usted se va a olvidar de que realmente está alabando a Dios. ¿Cuántos me siguen? Si usted está cantando y se da cuenta que desentona por todos lados y dice: ay, qué feo que canto, y alguien le recuerda desde lejos y le dice: cállate la boca, y usted dice: no me importa, voy a alabar a mi Dios, porque esto es el momento. Este es el primer paso para hacer huir al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tu alabanza atrae la presencia de Dios. ¿Qué va a hacer en esta semana? Hay alguien que va a alabar a Dios esta semana. Punto número 2. El enemigo le tiene miedo a personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo de Dios, que han recibido ese fuego, que la llama
se ha encendido en ellos. Recuerda lo que leíamos en Hechos 2 la semana pasada, que vino como un viento recio, pero hubo como fuego que descendió sobre ellos. Lea ahora lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 16. Dice: yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan, a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y con qué? Y con fuego. Si hay alguien que recibió ese poder de Dios la semana pasada, Dios te ha bautizado con Espíritu Santo y con fuego. ¿Recuerda lo que le tiene miedo el diablo? Al fuego. Ahora nosotros, cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo de Dios, no solamente ha sido el Espíritu de Dios, sino Espíritu Santo y fuego. El enemigo comienza a tener miedo. Aquí hay alguien que ha sido lleno del poder de Dios, y aquí hay alguien que está alabando a Dios. Oh, ahora siento como esa persona que está llena del poder de Dios atrae la presencia de Dios, y no hay forma que el enemigo no le tenga miedo a alguien que alaba a Dios y está lleno de Dios. ¿Cuántos me siguen? Punto 3. ¿A qué más le tiene miedo el enemigo? El enemigo le tiene miedo a personas que confían. Diga conmigo, confían en Dios en medio de las pruebas. En el libro de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, es decir, pasada por el fuego, por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. También vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 46 versículo 1 al 3. Dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso dice: no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, no temeremos, porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. Cuando nosotros leemos esto en la palabra de Dios, cuando, como decía en Primera de Pedro, nuestra fe es pasada por pruebas, es testeada, es examinada, como lo es el oro, a ver cuán puro es. La circunstancia que nos toca vivir, quizás la falta de cosas que estamos experimentando. A algunos les falta trabajo, a algunos les faltan familiares, a algunos les gustaría tener seres queridos cerca, pero no los tenemos. A algunos les gustaría tener más dinero, mejor carro, mejores circunstancias, y a veces decimos: aquí estoy en este país, estoy tratando de hacer todo lo posible, pero todavía no veo los resultados que Dios me ha prometido. Estoy yendo a la casa de Dios, pero no me siento contento, no me siento lleno. Estoy tratando de servir, soy un voluntario en la casa de Dios, pero no me siento del todo útil. Vengo a decirte en esta noche que hay algo que está probando tu fe, para que al final de esa prueba puedas decir: yo he confiado en las promesas, yo he confiado en la palabra de Dios, y ahora sé que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza y me ayuda en todo tiempo. Por eso me encanta poner el versículo 2 del Salmo 46. Me gusta lo que dice: por eso no temeremos, por eso no temeremos. Cuando yo confío en la palabra de Dios, ya no tengo miedo. El que tiene miedo del que confía en la palabra de Dios es el enemigo. Cuando el enemigo se tiene que enfrentar a
alguien que está confiando en la palabra de Dios, cuando el enemigo se enfrenta a alguien que está pasando por a veces hambres, está pasando por circunstancias difíciles, pero sigue creyendo y diciendo: yo creo en la palabra de Dios, aunque se desmoronen las montañas, aunque se hundan en el fondo del mar, aunque me quede sin trabajo, aunque esté en las peores circunstancias, yo confío en mi Dios, porque Él es mi amparo. Y le aseguro, si hay alguien que está pasando por una circunstancia así y está diciendo: yo confío en mi Dios, yo confío en mi Rey, el enemigo va a comenzar a huir. El enemigo se enfrenta ahora a alguien que está lleno de confianza en las promesas de Dios y su palabra. Si usted se aferra a su trabajo, en una semana puede perderlo. Si usted se aferra a su casa, una tormenta se la puede llevar. Si usted se aferra a su carro, un accidente se lo puede llevar. Si usted se aferra a personas, una enfermedad se lo puede llevar. No estoy siendo drástico, no estoy siendo dramático, pero la vida es tan rápida y tan pasajera. Pero el que se aferra a la palabra de Dios, esa palabra no pasa de moda. Esa palabra no pasará, aunque pasen los cielos, aunque pase la tierra, pero su palabra, dice la palabra de Dios, no pasará. ¿Cuántos se alegran por eso? Aleluya. El enemigo le tiene miedo a un cristiano que confía en la palabra de Dios. El enemigo le tiene miedo a alguien que confía en las promesas de Dios. Él viene a tratar de condenarte, él viene a tratar de hablarte, pero usted está seguro diciendo: mi Dios está conmigo. Mi Dios no me desampara. Mi Dios está conmigo. Y viene a tentarte, viene a hablarte, viene a intentar a convencerte. Pero tú estás diciendo: yo acá lo leo en la palabra de Dios. Yo veo, Satanás, que tu destino no puede cambiar, pero el mío sí ha cambiado. Ahora soy hijo, soy hija de Dios, y Él es mi amparo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Estamos aprendiendo formas en que el enemigo le tiene miedo al pueblo de Dios, a su iglesia, a los hijos de Dios. Hay algo más que el enemigo le tiene miedo. Él le tiene miedo a personas que testifican, a personas que testifican y hablan de su palabra con otros. Fíjese lo que dice Jeremías capítulo 20, versículo 9. Si digo, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve, ¿qué cosa? Un fuego ardiente. Su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. La palabra de Dios se convierte cuando confiamos, cuando la adoptamos, cuando la leemos, cuando la recibimos, cuando la escudriñamos. Vuelve ahora y está adentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones. Se vuelve un fuego ardiente, dice, que me cala hasta los huesos. Y si usted tiene un fuego ardiente que lo está calando, dice, he hecho todo lo imposible para contenerla, pero ya no puedo más. Tengo que testificar, tengo que hablar. Mi hermano, si tú te llenas de la palabra de Dios todos los días, no vas a poder solamente quedarte tú con ellas. Usted dice, ¿cómo es que puedo tener las agallas, la valentía para hablar y testificar? Debes primeramente llenarte de la palabra de Dios. Debes primeramente hacer huir al enemigo, asegurándote que confías en lo que la palabra de Dios te está diciendo. Pero cuando ahora te comienzas a llenar día, mañana, noche, lleno de la palabra de Dios, dice que esa palabra se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. Yo no sé, no me acuerdo nunca haberme sentido así no sé si alguno ha sentido alguna fiebre o alguna enfermedad que le haya generado tanto calor de adentro hacia afuera, pero me imagino qué incomodidad debe ser un fuego ardiente, un fuego extremadamente caliente que ahora me cala hasta
los huesos, que es imposible de contenerla. Su palabra. Ahora el enemigo, cuando se encuentra con un cristiano lleno del poder de Dios, se encuentra con un cristiano que alaba a Dios, se encuentra con un cristiano que confía en la palabra de Dios, y se encuentra con un cristiano, con un hijo de Dios que comienza a testificar, comienza a sacar ese fuego que está ardiendo en tu corazón. La palabra de Dios está ardiendo, sacas ese fuego. Y recuerda, el enemigo le tiene miedo al fuego. Ahora tú estás hablando palabras poderosas. Ahora tú estás declarando promesas sobre la vida de alguien más. No importa si estás en la tienda, no importa si estás en el trabajo, no pudiste contenerte, no pudiste frenarte, tuviste que parar allí a tu jefe y decir: voy a orar contigo. Y dice que es como fuego, que no pudiste contenerlo, pero un fuego ardiente que sale. Y cuando sale esa palabra de Dios, el enemigo te tiene miedo. Cuando comienzas a testificar, cuando llevas su palabra, el enemigo se convierte de temerario en temeroso. Antes te venía persiguiendo, ahora tú lo estás correteando. Antes te venía a echar miedo, ahora tú le estás echando miedo a él. Iglesia, es el tiempo de alabar a Dios. Iglesia, es el tiempo de llenarnos de su poder. Iglesia, es el tiempo de confiar en la palabra de Dios. Pero también es el tiempo de testificar. Todos queremos luchar y ganarle al enemigo, pero cuando llego al cuarto ejemplo aquí, testificar, ay, esa es la parte que a mí no me gusta, pastor. Eso, hablar con otra gente, la gente no quiere escuchar, pero cuando tú le hablas palabra de Dios, es un fuego que el enemigo huye. Cuando tú sacas lo que Dios ha puesto en tu corazón, no tienes que contarle historias de derrotas, no tienes que contarles cosas que son irrelevantes. Es el tiempo de comenzar a testificar con la palabra de Dios. Si Dios te ha hecho un milagro esta semana, ve y cuéntaselo a alguien. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, y verás cómo el enemigo comienza a huir de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Quinto, tengo dos más. El enemigo le tiene miedo a personas con prioridades eternas o celestiales. Vamos a leer en 1 Corintios, a ver lo que dice. Capítulo 3, versículo 12. Dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Fíjese lo que dice a continuación: el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. El fuego dará a conocer, va a poner a prueba, dice, la calidad del trabajo de cada uno. Si usted me presta atención unos minutos más, cuando un hijo de Dios invierte, cuando un hijo de Dios cambia sus prioridades, cuando un hijo de Dios ahora no solamente está concentrado en las cosas materiales, ¿cuántos me entienden? Cuando un hijo de Dios ahora no solamente está interesado en invertir en cosas externas, en cosas pasajeras, ya no te interesa comprarte algo que vale, no sé, cierta cantidad de dinero solamente para mostrar que tú puedes hacerlo. Lo compras solamente si lo necesitas o porque realmente quieres hacerlo, pero ya tu importancia no está en las cosas materiales. Cuando hay un hijo de Dios que invierte las prioridades, cuando se da cuenta un hijo de Dios que todo lo que acumules aquí en la tierra será probado, dice, el fuego lo hará conocer y pondrá a prueba todo lo que has estado edificando aquí en la tierra. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás gastando tu energía? Estás gastando todo tu tiempo en el trabajo y no hay tiempo para servir a Dios. No hay tiempo para dar ni siquiera un poquito a Dios o al reino de Dios. Allí afuera, y ahora
No sabía si meterme aquí o no, pero cuando salimos de allá afuera no nos importa gastar absolutamente nada en cosas materiales, que diversión, que alegría, que el buen momento. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, ay, otra vez están levantando la ofrenda. ¿Qué harán con la palabra? ¿Qué harán con el dinero? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hacen? Ahora, ¿qué tal si el Hijo de Dios entiende que las cosas que nosotros acumulamos, que nosotros tenemos, que a veces tanto trabajamos, van a pasar, solamente quedarán allí como nada? Usted dice, bueno, le voy a dejar algo a mis hijos, y sus hijos se lo vuelan en 2 o 3 meses luego de que usted ya no está. Alguien, un pastor, yo sé que esto lo estamos transmitiendo por internet, pero un pastor tan querido en Argentina, un misionero tan querido, hace poquito publicó algo. Él ahora vive aquí en los Estados Unidos y dijo, ¿sabe qué? Cuando estén llegando a viejo, dice, vendan todo lo que tengan. Y dice, no sabe qué hacer con el dinero. Dice, él ha sido un misionero toda su vida. Dice, lo primero, dice, haga algo que usted vaya a disfrutar, pero lo más importante, dice, done el resto todo a misiones afuera de los Estados Unidos. Y podía ver en este hombre, porque en realidad dice, porque después van a hacer con todas sus cosas un estate sale. ¿Nunca ha entrado a esas ventas usted? Esos estate sale. ¿No le ha dado tristeza cuando entra allí? Ver todas las herramientas y abre los cajones. Y yo a veces miro y digo, wow, cuánto tiempo, cuántos años le tocó y acumular y poner todo y organizado. Hace poco entré a una allí cerca de la escuela de mis hijos, pero tenía este hombre, yo veía el trabajo de amor y dedicación, y allí había una compañía que ni siquiera los hijos andaban por ahí, no, una compañía sacando, ¿y cuánto lo querés? 30 centavos, 50 centavos, $1, $1.50, cosas que pasan. Cuando ya no estamos, son cosas que ya son pasajeras, que a veces pensamos alguien más la va a disfrutar y alguien más ya no la van a disfrutar porque pasan de moda. Lo que tú tienes valor hoy, en 20 años quizás ya no tenga tanto valor. Es el tiempo, iglesia, de cambiar nuestras prioridades y que nuestras prioridades sean eternas y celestiales. Cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una persona que dice, es el tiempo de invertir en lo celestial. Es el tiempo de invertir en lo eterno. Voy a invertir mi tiempo, voy a invertir mis bienes, voy a invertir mis recursos en extender el reino de Dios. No solamente voy a dar 1 hora y voy a estar allí quejándome porque estoy donando 1 hora o porque estoy trabajando 1 hora. No, lo voy a hacer si puedo 1, 2, 3, las que pueda, porque sé que estoy invirtiendo en lo celestial. Mi hermano, usted no está invirtiendo en la iglesia de Apapka cuando trae sus ofrendas. Usted no está invirtiendo en mi familia. Usted no está invirtiendo en cosas solamente materiales. Usted está invirtiendo en un ministerio, en una iglesia que ama las almas y que quiere unirse a la presencia de Dios, que dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, no se queje, no esté llorando. Cuando sea el tiempo de dar a Dios, dé de su tiempo con alegría. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vamos a ofrendar, vamos a hacerlo con alegría a Dios, porque estoy invirtiendo en lo celestial. Pero cuando viene alguien y dice, ay, voy a hacer esto porque el pastor me lo está pidiendo, estás invirtiendo solamente en ayudar al pastor. No estás invirtiendo en el reino de Dios. No lo estás haciendo con alegría. Ay, voy a hacer esto, a ver si alguien me da las gracias al final del día. Mi hermano, si te dan o no te dan las gracias, date cuenta que estás invirtiendo en el reino de Dios. Él es el que te va a recompensar. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es el lugar perfecto. Nosotros estamos mejorando, queremos hacer todo bien, queremos que todos se sientan cómodos, pero no va a haber un lugar más cómodo que el reino de los cielos. No va a haber un lugar más feliz que el reino de los cielos. Allí, cuando llegues, te van a recibir mejor que en la iglesia de Apapka. Cuando llegues al reino de los cielos, te vas a unir a músicos. No me voy a meter en problemas con los músicos. Están muy buenos los músicos, casi, ¿no?
Te vas a unir mejor a los músicos de la iglesia de Apapcas, porque todos te van a estar esperando allí en el cielo. Cuando llegues allí a la presencia de Dios, te vas a encontrar con un lugar tan hermoso que no vas a estar pensando quién te dio gracias, quién no te dio gracias, quién te dijo, quién no te dijo, quién te sonrió, quién no te sonrió. Cambiaron mis prioridades, cambiaron mi forma de ver las cosas. Lo que hago, lo hago invirtiendo o dándolo en lo celestial, en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Cuando veamos las almas llegar, usted trae sus donaciones, sus ofrendas, invertimos en folletos, invertimos en un ministerio, tenemos una iglesia funcionando. Y cuando ven almas como llegaron el domingo, 10 personas, 9, 10 personas llenas del Espíritu Santo. En unas semanas vamos a tener una fiesta de bautismo. Más personas van a ser bautizadas en el nombre de Jesús. Y cuando vemos esas cosas nos damos cuenta, eso vale más que un gran templo. Eso vale más que una carpeta limpia. Eso vale más que las cosas materiales. ¿Cuántos dicen amén? No me quiero extender más allí, pero el enemigo le tiene miedo a un cristiano que invierte sus prioridades. El enemigo le tiene miedo a alguien que prioriza en las cosas celestiales. Y por último, el enemigo le tiene miedo a alguien que ora. ¿Cuántos oran aquí? Levante su mano si usted ha orado esta semana. La pregunta, bájela ahora y no la levante. ¿Cuántos oran con fe? Porque una cosa es orar, son palabras que salen, y oramos, y clamamos, y nos quejamos, y lloramos, y nos lamentamos. Pero fíjese lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13. Dice, ¿está afligido alguno entre ustedes? ¿Qué es lo que debe hacer? Ir a contárselo a un hermano, ir a quejarse, ir a esperar que alguien te dé las gracias. ¿Estás afligido? Ponte a orar. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore, dice la palabra de Dios. El enemigo te está persiguiendo, te está afligiendo. Tú te arrodillas, comienzas a orar con fe y el enemigo comienza a huir. Aleluya. Sigue diciendo, ¿está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Versículo siguiente dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué cosa? ¿Qué deben hacer? Para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. El enemigo quiere que tú vivas enfermo, pero tú oras con fe. Alguien ora contigo y el enemigo comienza a temblar, iglesia. El enemigo comienza a temblar cuando alguien comienza a orar con fe. Cuando dice, oh, yo estoy afligido, pero voy a orar. Yo estoy enfermo, pero yo creo que me puedo sanar en el nombre del Señor. Versículo 15, la oración de ¿qué cosa? Nuevamente la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Versículo 16, ¿cómo termina el versículo 16? Dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Ahora sabemos que el enemigo le tiene miedo, número 1, a la alabanza. El enemigo le tiene miedo al Espíritu Santo de Dios en tu vida. El enemigo le tiene miedo a alguien que confía en la palabra de Dios. El enemigo le tiene miedo a alguien que da su testimonio. El enemigo le tiene miedo a alguien que tiene sus prioridades correctas. Y el enemigo le tiene miedo a alguien que ora. Me pregunto, mientras te estás poniendo de pie, ¿qué es lo que vas a hacer esta noche? ¿Cómo le vas a dar miedo al enemigo? Mientras te pongas de pie, si cierras tus ojos y quieres alabar a Dios, alábalo. Si no has recibido el Espíritu Santo, cierra tus ojos en este momento y comienza a decirle, Señor, estoy listo para ser lleno de ti. Queremos que el enemigo salga de este lugar.
Queremos que el enemigo sea removido de nuestras mentes. Si has estado dudando, si has estado teniendo dudas, si has estado teniendo miedos, ¿qué tal si en esta noche comienzas a decir: yo confío en mi Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer esta noche? ¿Lo vas a alabar? ¿Vas a ser lleno del Espíritu Santo? ¿Vas a creer? ¿Vas a comentar y decir, a dar tu testimonio? ¿Van a cambiar tus prioridades? ¿O vas a orar en esta noche con fe? Te invito a que levantes tus manos allí donde te encuentres. Mientras nosotros adoramos a Dios, mientras la música comienza a sonar, yo quiero en esta noche que nos aseguremos que el enemigo sienta miedo de haber querido entrar a las mentes de un hijo de Dios. Tú que has estado atemorizado, tú que has estado atemorizada, en esta noche vamos a darle miedo al enemigo. Comienza a orar, comienza a hacer una oración con fe. Has estado teniendo miedo. ¿Qué es lo que te ha dicho el doctor? ¿Qué es lo que te ha dicho el médico? Te has dicho que tienes una enfermedad que ya no puede ser curada. Comienza a orar con fe. Aleluya. Siento que en esta noche alguien va a ser sano. Alguien va a ser completamente sano por el poder de Dios. Oh Señor, en esta noche, en este momento, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer mientras estás parado allí en tus asientos? ¿Qué es lo que vas a hacer? Hay alguien que va a dar una alabanza al Rey de Reyes. Hay alguien que va a levantar sus manos en alabanza a Dios. Hay alguien que va a comenzar a darle la gloria. Hay alguien que va a comenzar a llenarse del Espíritu Santo de Dios. En esta noche, llénate del poder de Dios. En esta noche comienza a confiar en la palabra de Dios. En esta noche comienza a declarar que eres sano en el nombre de Jesús. En esta noche comienza a orar. En esta noche comienza a hacer que el enemigo comience a huir de la presencia de Dios.